Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para tocar este tema que en realidad es fascinante. Yo le puse cómo somos transformados de acuerdo a su voluntad, porque como mi formación es de científico, yo siempre ando buscando cómo le hizo, ¿no? El cómo para mí es importante, porque yo creo que cuando nosotros sabemos cómo funcionan las cosas, entonces tenemos más cuidado de no meter la pata y desconchiflar todo por ignorancia. Y como yo les decía, allí afuera dicen que la ciencia y la religión no son compatibles, porque para ellos la realidad tiene que ser que maneje hechos visibles, tangibles y medibles. Y si no llena esos requisitos, entonces todo lo que tú digas es subjetivo y no tiene ningún valor. Pero nosotros, cuando me vienen con esos argumentos, entonces yo le dije, qué absurdo. Eso es como pensar que cuando Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, nada más se estaba refiriendo del infrarrojo para la derecha, que es la parte visible del espectro luminoso, y que del ultravioleta para la izquierda. Esa parte no existe, que es subjetivo, porque de ese lado las cosas son invisibles, intangibles e inmedibles. Y de acuerdo al análisis de ustedes, eso no existe. Pero no sabes que de ese lado están las altas energías y las altas frecuencias, la base de toda la teoría atómica. Y es lo que se maneja, precisamente lo que llamamos la física cuántica. ¿Y qué es la fe? La fe es la sustancia de lo que esperas, la confirmación de lo que no ves. Entonces, ¿de qué lado está la fe? ¿De lo visible, tangible y medible o de lo invisible, intangible y medible? Sin lugar a dudas, está del lado de lo invisible, intangible y medible. Por eso Jesucristo dijo que lo que es transitorio. Lo que se ve es transitorio. Lo que no se ve es permanente. Y Él hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es. Y por eso para mí, ¿cómo le hace? Es muy importante. Porque a mí en la escuela nunca me enseñaron cómo ver lo invisible, intangible, inmedible. ¿A ustedes sí? Y esa es la base del cristianismo y de la fe. Y al final de cuentas dice el Señor, todo es posible para aquel que cree, porque Él hace lo que se ve de lo que no se ve y lo que es de lo que no es, para que vean lo que se pierden aquellos que presumen de científicos. Porque al final de cuentas, al haberme dedicado toda una vida a la ciencia, lo único que descubrí es que la ciencia lo que hace es estudiar las leyes y los principios que rigen la naturaleza. ¿Sí? Todo lo que rige la naturaleza es lo que hace la ciencia. ¿Y qué es lo que la Biblia te dice? Que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Él lo hizo todo. Entonces, si quieres saber cómo lo hizo, ¿a quién le preguntas? Pues al que lo hizo. Digo, es mi lógica. Y precisamente la ciencia te describe cómo trabaja la naturaleza. Entonces la Biblia me dice que Él lo hizo y la ciencia me dice cómo le hizo. Y esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces cuando precisamente venía platicando con Gaby ahorita en el camino, con todos los problemas a los que nos estamos enfrentando. Y todos estos cuestionamientos, todas estas manifestaciones de los movimientos gay, de los abortos y de tanta cosa, y te piden que pongas tus argumentos, que maneje hechos visibles, tangibles y medibles. Qué interesante, ¿verdad?
¿Y cómo vas a poder explicar lo que tú crees, que es invisible, intangible, inmedible, si lo que menos usas es el cerebro? Por eso estaba viendo un programa, dice: Señor, haz que mi pueblo pensar. Y si mi pueblo se humillare, yo sanaré su tierra. Y el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿No se han dado cuenta? Yo siempre me preguntaba por qué el pueblo de Israel es un pueblo que tenía, digamos que tiene muchos científicos, muchas patentes, muchos descubrimientos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ellos aprendieron a ser minoría, porque nunca se fueron con las mayorías. Como dice, ovejitas bobas, donde van una van todas. Y como todo el mundo lo dice, pues ha de ser cierto. Pero aquí estamos viendo, precisamente por lo que acabamos de orar, por lo que está pasando. Y más en este grupo de fuego nuevo. Díganme, hermanas, ¿cuántos cambios no han visto ustedes en los últimos, ya no les digo 50 años, en los últimos 10 años? ¿No es cierto? Y es que antes éramos, y es que antes las cosas eran así. Pero la verdad es que nunca analizaste por qué eran así y por qué ahora ya no son así. Y te quedaste aferrado a un pasado. Pero ¿saben las cosas? Lo que yo descubrí es que la palabra de Dios te capacita. Dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita. ¿Saben para qué te capacita? Para vivir un mundo cambiante. Él te enseña a vivir un mundo cambiante. Porque Él dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Es lo único que no pasa. Es lo único que es permanente. Y mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y la ciencia del entendido es comprender su camino. Porque si tú no sabes para dónde vas, ¿cómo saber si ya llegaste? ¿O cuánto te falta? ¿O si acaso tomaste justo el camino opuesto y cada vez más te alejas de aquello que te da vida y vida en abundancia? ¿Ven? Porque para mí me ha inquietado, ¿cómo le hace para transformarte? ¿Cuáles son las bases? Porque nosotros muchas veces venimos al Señor creyendo que cuando vengas a Cristo ya no tienes enfermedades, ya no tienes problemas, todo lo tienes resuelto, te va a dar una vida cómoda, casi como si te entregaran una lámpara de Aladino, para que tú puedas nada más frotarle. Y no solamente te da 2, 3 deseos, te da todos los que quieras, según el libro del secreto, ¿se acuerdan? Cuántas falacias y cuántas cosas absurdas se han promovido que nos han llevado al mundo caótico en el que vivimos. Yo acabo de escuchar un sermón que me impactó. Porque decía esta persona, dice, las cosas que más busca el hombre son 2 cosas: el amor y el poder. El poder y lo que eso implica. Dice, pero no puedes tener las 2, porque son completamente opuestas. El poder es someter al otro, es explotarlo, es bajarlo para que tú te sientas superior, es despojarlo. Y el amor es entregarse, es darse, estar dispuesto a dar la vida por tus hermanos. ¿No es eso que dice?
Dice, en el mundo el poder y el amor no se dan juntos. ¿Y saben ustedes desde dónde solamente el poder y el amor los puedes lograr simultáneamente? En Cristo. Porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, Él te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Y si el Espíritu de Dios mora en ti, te está dando acceso a que puedas comunicarte nuevamente con Dios. Y saben ustedes que cuando Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió una paloma desde el cielo, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. ¿Se acuerdan que eso se dice el pasaje? ¿Y por qué se tenía que bautizar Cristo si Él nunca había pecado? En realidad, el simbolismo del bautismo es que tú te sumerges para simbolizar la muerte del pecado que hay en ti y luego te levantas para decir que tienes nueva vida, la vida de resucitada. Porque Cristo resucitó, tú también resucitas. ¿Y por qué tenía que descender el Espíritu Santo sobre Jesucristo? Si Jesucristo era el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Entonces dice, en realidad lo que sucedió es que Jesucristo vino al mundo para identificarse como el Hijo del Hombre, para enseñarte el camino para regresar a Dios. Y estuvo dispuesto a pagar el precio de tu pecado, a morir por ti y por mí, lo que tú y yo merecíamos. Él estuvo dispuesto a pagarlo por amor. Y entonces, cuando Él se bautizó, se estaba bautizando no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, para enseñarnos el simbolismo de cómo regresar y proclamar abiertamente que Él es el Señor de tu vida y que te has muerto a tu yo y que ahora no vives tú sino Él en ti. ¿Y por qué descendió el Espíritu Santo? Porque cuando tú aceptas a Cristo, Dios te da un espíritu nuevo para que el Espíritu de Dios pueda morar en ti. Pero Él te dice, eso resuelve el problema de tu pecado, pero la realidad no resuelve el problema de lo que te hace pecar, que es el yo, que está en tu cuerpo. Esto no te deshaces de eso hasta que te mueras. ¿O no? ¿Por qué? Porque mientras tú estés vivo, la inclinación de la carne y la manera como percibes e interpretas el mundo es a través de tus 5 sentidos del cuerpo, ¿no? Y eso es lo que te lleva al pecado. Por eso, para poderte deshacer de ese cuerpo de pecado, es el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, para que no sea yo, sino sea Cristo en mí. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te niegas a ti mismo, Gálatas 2:20 se vuelve tu realidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Te identificas con la muerte y resurrección de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivo no yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo murió y se bautizó para identificarte como Hijo del Hombre. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él, descendió como el Hijo del Hombre. Y cuando vives no tú, sino vive Cristo en ti,
El Cristo que vive en ti, como dice Gálatas 2:20, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es esa fe del Hijo de Dios que vas a vivir en la carne? Es la fe que le dijo a Lázaro sal fuera, el que le dijo al ciego ve. ¿Por qué? Porque el que vive en ti, ¿saben quién es? El que dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes y que todo lo tuyo es mío. Y tendrás poder y me serás testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso solamente en Cristo se puede tener poder y amor. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque el poder no es para sobajar al otro, sino para servirlo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el discípulo no es mayor que su Señor. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la confusión que tienen aquellos que creen que vienen a Cristo para que les dé una vida muy cómoda y que casi nada más truenan los dedos y el Señor está ahí para obedecerte como si fuera mago de lámpara? Y luego dice, no, yo ya me retiro porque Dios no me oye. ¿Y qué dice el Señor? No tienes porque no pides, y si pides y no tienes que no sabes pedir, porque pides para tu propia concupiscencia. Y es que nosotros vemos, dice, debido al pecado original, nacemos con la genética del primer Adán que nos lleva a manifestar los frutos de la carne. Por eso, Él proveyó un plan para rescatarnos y permitirnos cumplir el propósito para el cual fuimos creados, viviendo una vida abundante y eterna, manifestando los frutos del Espíritu. Y de acuerdo a la Biblia, debemos de saber que la principal relación con Dios es que Cristo debe de ser nuestra vida, no yo, sino Él en mí, como dice Colosenses 3:4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también serán manifestados con Él en gloria. Dice, ¿cuál es el secreto de la vida? A medida que Cristo es nuestro sustituto en la muerte, también es nuestro sustituto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a vivir la vida resucitada de Cristo. Y esa vida, el que muere una sola vez, el que nace una sola vez, muere 2 veces. El que nace 2 veces, muere una sola vez. Porque la nueva vida es en donde no eres tú, es Él en ti. Y esa es vida eterna. Y Él vino para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia. La resurrección nos libra de la prisión de la muerte. El poder del Espíritu Santo es el poder de la resurrección. El mismo poder que obró en Cristo cuando resucitó es el que Dios usa en todos los que creen en Él, de acuerdo a Efesios 1, del 18 al 20. Pidamos a Dios que nos dé el espíritu de sabiduría y revelación para que podamos experimentar el poder de su resurrección. Dice, porque sabemos que entre mayor sea el conocimiento revelado que penetra tu espíritu renacido, más aumentará el apremio del hombre espiritual por doblegar su voluntad a la obediencia del Señor. Porque mientras tú creas que Él vino a fortalecer tu don, todas tus peticiones están dirigidas, ¿para qué? Estás allí para obedecerme.
y darme lo que yo quiero. Y estaba oyendo el otro día un sermón sobre oeste, las religiones en el oriente y en el occidente. Porque en el siglo antepasado se empezaron a penetrar mucho las religiones orientales como la respuesta. Y empezaron a practicar el yoga, y tienes a Chopra y dando grandes conferencias y interviniendo entre los intelectuales. Y ahora tienes hasta el mismo Papa promoviendo el ecumenismo, en donde todas las iglesias, todas las religiones son iguales, que el Dios es el mismo. ¿No es cierto? Eso es lo que quiere establecer el nuevo orden mundial. Y lo están cacareando por todos lados. De tal manera que llegará un momento que el que no proclame ese tipo de religiones o quiera hacerse diferente, le van a dar cuello. Hacia allá vamos, hermanos. Y si ustedes no saben responder con mansedumbre de la esperanza que hay en ustedes, porque no les consta, porque no tuvieron una relación estrecha con tu Dios para que te enseñara lo que significa la vida resucitada de Cristo en ti. De esto ya hemos hablado en las otras conferencias. Yo quisiera que comenzáramos con nuestra conferencia. Ya estuvo bueno la introducción. Déjenme ver, miren. Dice, la resurrección de Jesús y su ascensión es la piedra angular del cristianismo. En la palabra de Dios se encuentra bien definido lo que Él invadió, lo que realizó y lo que previó para nosotros, su iglesia. Jesús ya existía antes de haber nacido en este mundo. Llegó a la tierra para ser visible con su cuerpo humano. Él vivió, fue crucificado, ascendió y preparó una semilla por medio de su vida en este mundo que fue la vida del Padre en el Hijo. Esa vida ahora es la vida que está en nosotros por el milagro del nuevo nacimiento. Ahora bien, ya que Jesús está vivo, ¿dónde está la vida? ¿Para qué es esa vida? ¿Cómo se aumenta y cómo funciona? ¿Cómo opera por medio de nosotros los individuos? ¿Qué es lo que nos preguntamos? Esta vida es para ser administrada por el Espíritu Santo entre el espíritu de hombres y mujeres que están muertos por el pecado. Es una nueva vida. Dice, en el libro de Romanos trata con la naturaleza pecadora, la naturaleza mortal. Dice, Jesús vino para dar una naturaleza nueva, que es su naturaleza, una naturaleza de vida que sale de su resurrección. Ahora, Dios corta nuestra vieja naturaleza centrada en el yo para hacer el camino a nuestra nueva naturaleza en Cristo, la cual trabaja en franca cooperación con Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y sin santidad nadie verá a Dios. Y el hombre se mueve en su alma, en el yo. Y lo único que tiene en el cerebro es lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento, y lo demás me vale. Ese no está sujeto a Dios, se cree Dios y cree que todo el mundo está ahí para servirlo. Y muchas veces toma el Cristo del cristianismo como un servidor útil, cuando en realidad Cristo vino para enseñarnos a tener el poder a base del servicio y de entregarnos a Él, porque el discípulo no es mayor que su Señor, es Él en ti. De esta manera el Espíritu Santo se mueve para alcanzar los fines de Dios
por sus propios medios. Miren, la obra principal del Espíritu Santo es la de transmitir la vida resucitada de Jesucristo. ¿Dónde se encuentra la obra del Espíritu Santo? Esta se encuentra en donde el poder de la resurrección de Cristo está obrando, porque es la semilla que ha sido sembrada en ti y es la semilla que tú como discípulo estás sembrando en otros. Y si la semilla no muere, no puede traer fruto. Por eso debe de constarte que no eres tú, sino Él en ti. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Dice, la obra del Espíritu Santo cubre 3 áreas. Le da vida al hombre, primero. Segundo, Él mora en la gente como vida. Y tercero, Él está sobre la gente como poder. ¿Saben ustedes que dice que el Espíritu Santo mora en ti y es el que te guía y te enseña cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y yo siempre les dije que el Espíritu Santo que te ha sido dado cuando aceptaste a Cristo es tu GPS. Es el que cuando tú caminas por la vida te dice, dale para la derecha, dale para la izquierda, ya te equivocaste, regrésate. Pero cuando no le haces caso, es lo que la palabra de Dios dice, no apaguéis el Espíritu, porque con este fuiste sellado para aquel día. ¿Ven? Fíjense qué interesante. La vida resucitada de Cristo en el creyente. Esta está ligada a la muerte del yo. Niégate a ti mismo para que no viva yo, sino más viva Cristo en mí. Ahora, ¿cómo es la vida del Espíritu Santo dentro del hombre? La obra del Espíritu Santo en el hombre es para vida y para que viva dando los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y muchas veces en algunos te están enseñando que vengas a Cristo y se acabaron tus problemas, ¿no? Y en realidad eso no es cierto. Ya lo hemos oído en muchos sermones y tal parece que cuando tú aceptas a Cristo tienes más problemas porque te pone a hacer lo que no te gusta hacer hasta que te guste. ¿Por qué? Porque te está enseñando la otra mitad de la verdad. Porque la vida no tiene contradicciones, la vida no es lógica, es paradójica. Depende de qué lado estés. ¿A poco tú opinas igual siendo vieja que siendo joven? ¿Verdad que no? ¿Siendo rica que siendo pobre? ¿Verdad que no? ¿Teniendo casa que no teniendo nada? ¿Verdad que no? Y depende de qué lado estés, es como tú ves las cosas. Y por eso el hombre lo que hace es buscar el poder para establecer su verdad como la única verdad. Porque una vez que tiene el poder, entonces su opositor es un mentiroso, por el fin y al cabo yo tengo el poder. Y por esto lo ven en las elecciones. Mientras los neoliberales tenían el poder, ellos establecían la verdad de la privatización de todo. Y hasta le daba virtudes, el entreguismo. Y ahora que estamos en la cuarta transformación, el que tiene el poder es otro. Entonces los otros son los mentirosos. Pero así son las paradojas. Las paradojas son 2 verdades aparentemente opuestas. Porque no ven que cuando ustedes buscan el poder para establecer su verdad como la única verdad, la mitad de una verdad es una mentira completa. ¿Dónde han visto una verdad a medias que sea una verdad? ¿Ven? Porque las paradojas, hermanos, solamente se manejan apasionadamente en el campo de la fe. Yo como cristiana, yo creo en puras paradojas. Yo creo que aquel que no podía ser contenido ni por el cielo ni por la tierra, fue contenido en el vientre de una virgen. Yo creo que el autor de la vida murió para que yo tuviera vida. Yo creo que aquel que todo lo poseía se hizo pobre para que en esa pobreza yo fuese enriquecida. Y todas sus enseñanzas puras paradojas.
No te dejes vencer de lo malo, más vence con el bien y el mal. Ama a tu enemigo. Si te ensalzas vas a ser humillado, te humillas vas a ser ensalzado. Por eso cuando tú dices, Señor, hagas en mí tu voluntad, ¿sabes lo que te va a poner a hacer? Lo que no te gusta hacer hasta que te guste. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como Él no es una verdad a medias, de otra manera sería una mentira. Entonces te va a enseñar la otra mitad de la verdad, para que puedas consolar de la manera en que tú fuiste consolado. Porque una vez que ya estuviste en los dos extremos, todo lo demás queda en medio. Porque los problemas humanos no se resuelven, tú los superas. Los superas. Es decir, este ve para acá y este va para acá, y lo que este ve, el otro no lo ve porque está volteando para otro lado, pero los dos tienen razón. Y si pueden ponerse de acuerdo, hasta puede ver lo invisible, intangible, inmedible, que para el otro es visible, tangible, inmedible. ¿Ven qué interesante? Por eso nosotros por eso dice, ama a tu enemigo. Por eso te dice que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que, el amor, dice 1 Corintios 13, dice, maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? 1 Corintios 13, ¿cómo la amó? El amor que todo lo cree, todo lo espera, no, el amor que no busca lo suyo, que es paciente. Pues ese es el amor para amar al enemigo, ¿o no? Para tener la capacidad de escuchar a tu prójimo y tratar. Dicen en el Pentecostés que cada quien oía en su propia lengua las maravillas del Señor. Y eran de muchos lados del Medio Oriente. Pero ¿saben ustedes que hay una lengua del ama de casa, otra lengua del ingeniero, otra la del obrero, otra lengua la del médico, otra la del abogado? ¿No se han dado cuenta que nada más entre ellos se entienden? Pues sí. Es como cuando te dice tu hijo, es que nos hackearon. Pues, ¿y eso qué es? Pues en su lengua es un término. Y cuando la abuelita dice, es que le echas una pizquita de pimienta, ¿qué es una pizquita? Eso es su lengua. Cada quien tiene su manera de comunicarse, pero cada quien oía en su propia lengua las maravillas del Señor, porque el Señor te capacita y te da entendimiento para que puedas explicar con el lenguaje de lo que es visible, tangible y medible, lo invisible, intangible, inmedible de las maravillas del Señor y del significado de su reino. Dice, vean ustedes, el poder de la resurrección es la que se manifiesta para darnos vida. El ser llenos del Espíritu Santo es el Cristo resucitado, el que nos llena debido a nuestra obediencia, porque que requiere del creyente una vida piadosa. Eso dice 2 de Pedro 1, del 2 al 11. El poder que Dios da a cada cristiano para vivir una vida piadosa está en su palabra. Ahora, ¿qué significa el Espíritu Santo sobre el creyente? El Espíritu Santo sobre el creyente lo viste con el poder de Dios para ser testigo y manifestar los dones del Espíritu en un mundo perdido. El derramamiento del Espíritu Santo es para los santos y es el Cristo que ascendió que lo impulsa por medio de nuestra fe en su obra redentora. Es decir, la obra del Espíritu Santo es para los creyentes. ¿Se acuerdan que había un pasaje en donde Dimas, el mago, quería que le dieran el poder del Espíritu Santo para que él pudiera hacer business?
Pero eso no se da, dicen, estás loco. De esta manera el Espíritu Santo se mueve para alcanzar los fines de Dios por sus propios medios. ¿Por qué? Porque las cualidades divinas del Espíritu Santo es ser omnipresente, omnisciente, poderoso, sabio, inteligente, es consejero, tiene conocimiento y tiene temor de Jehová. Vamos a ver ahora cuál es la fuente de nuestra vida. Nuestra vida, cuando no soy yo, sino Cristo en mí, viene que nuestra salvación viene enteramente de Dios. Asimismo, nuestra santificación también viene de Él, cuando tú lo dejas que actúe en ti. Sed santos porque yo soy santo. Y cuando yo no soy yo, sino Él en mí, no puede ser más que santo. Si la fuente de nuestra vida proviene de Dios, asimismo todo lo que sigue, porque nada comienza en nosotros. Nosotros nada más somos como palitos sobre el agua. Dime, habla Señor, que tu sierva te oye. Ahora, todo conocimiento proviene de la obediencia, porque cuando tú obedeces, entonces el Señor te habla y te dice lo que Él quiere de ti. Cuando hacemos su voluntad es cuando somos capaces de ver más de su voluntad, porque Él se manifiesta y se revela. Las cosas ocultas pertenecen a Dios, las reveladas pertenecen a sus hijos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá esa voluntad, dice Juan 7:17. Los que conocen a Dios no necesitan proteger sus derechos, porque creen en Él y han aprendido a confiar en Él totalmente, pues saben que a los que Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Dios está obrando, pero requiere pureza de espíritu. Es la muerte de Cristo obrando en la vida del hombre la que produce la pureza del espíritu, y esto hace que venga mayor luz y revelación de Dios, porque ya tienes la adecuación para poder procesar la información. ¿Ok? Dice, antes la señal de que eras del pueblo de Dios, o sea, judío, era la circuncisión. Pero ahora nosotros somos gente que no debe de poner su confianza en la carne. Filipenses 3:3, porque es cuando estamos en la carne somos espiritualmente impotentes. Porque cuando yo soy fuerte, entonces es cuando yo soy inútil para el Señor, porque mi fortaleza viene de yo. Y el programa de mi fortaleza viene de mis intereses, no de los de Él. Por eso, cuando usted dice en Filipenses, dicen, no te conformes, bueno, Romanos 12, no te conformes este siglo, transfórmate con la renovación de tu entendimiento para que experimentes la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás en Cristo, tu mente y tus pensamientos arreglan todo con pura regla de 3 simple. ¿Por qué? Porque el centro del universo eres tú, yo, después yo y luego yo. Y cuando tú ves con tus sentidos, tú interpretas tu entorno en función de lo que te conviene. Es como, digo, que ya subió la gasolina, pues a mí que me importa, al fin que yo no tengo coche. Eres tan simplista que lo interpretas como si eso dependiera solamente de lo que te conviene o no te conviene. O a mí que me importa que sube el azúcar si yo soy diabética. Pero cuando tú vienes a Cristo, tu mente, tu software que requieres, ese ya no sirve. Porque el que me ama guarda mis mandamientos, y sus mandamientos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas variables son? Dios, tu prójimo y tú mismo. ¿Y saben cómo se llama eso en matemáticas? Sistema. Es decir, ya requieren más ecuaciones.
Un ejemplo muy simple. Yo soy soltera y le digo a una hermana que es soltera o que vive sola, a Rebeca, le digo, oye Rebeca, vámonos a Acapulco. Pues ella dice, pues vámonos. Pero no traemos ropa, no importa, tenemos la tarjeta de crédito, como quiera, nos podemos comprar ahí ropa para estar en Acapulco. Pero si le digo a otra hermana que tiene su marido, tiene sus hijos, tiene su perico, su perro y sus nietos a su cargo, oye hermana, vamos a Acapulco. Oye, no, espérame, tengo que ponerme de acuerdo, que si mi marido me da permiso, que si los niños no están en la escuela, que si a quién le dejo el perro y quién va a regar mis plantitas. Tiene muchas variables. Es decir, tienes que tomar en cuenta más cosas. Y cuando tú te manejas en el yo, pues por eso no piensas, porque es muy simple. Tú lo pones en función de lo que el cuerpo pida. ¿No? Si me afecto, no. Como eso me dice mi sobrina, no tía, ¿por qué no vienes a visitarnos a Monterrey? Le digo, porque hace mucho calor. Francamente, yo no aguanto el calor. Y no me voy a ir a tomar unas vacaciones para ir a sufrir. Le digo, voy a ir cuando esté más fresco. Pero a lo que yo me refiero, hermanos, es que se renueva el entendimiento y para eso tienes que tener la guía del Señor, para que te diga. Porque todos los días tú te la pasas pensando y interpretando lo que tus sentidos ven y decidiendo qué vas a hacer. ¿O no? Te la pasas todo el santo día pensando y decidiendo. Y lo que pasa es que mucha gente no es muy dada a investigar en qué está pensando. ¿En qué estás pensando? ¿Cuántas veces venimos aquí al culto y estamos pensando en la comida o con quién voy a ir a comer o qué voy a hacer ahorita que salga? Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero saben que en tus pensamientos son los que te llevan a las acciones. Lo que tú piensas es lo que tú eres. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en lo que abundancia del corazón habla la boca. Tu pensamiento nada más está pensando y tú actúas. Y vamos a ver más adelante la importancia de los pensamientos. Ahora, ¿qué es la verdadera fe? Es cuando estamos derrotados y al final de nosotros mismos, cuando debemos de poner toda nuestra confianza en Él. Esto es fe. A veces la vida de fe implica decir, no entiendo, pero creo. Porque la fe, como yo les digo, es pócar cerrado, pagas por ver. Primero pagas y después ves. Primero obedeces y después el Señor te explica. Dice, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Nunca se obtiene la salvación escalando las alturas hasta lograrlo. El Señor Jesucristo murió para salvarnos. La victoria sobre el pecado es igual, se recibe, no se trabaja para lograrla. Por gracia eres salvo. Dice, si nosotros nos sometemos a su obra en nosotros, la vida de nuestra vieja naturaleza se reducirá poco a poco a cero, para que la vida de Cristo pueda desplegarse plenamente. Es como cuando tú le estás pidiendo a alguien que haga algo, y mientras que te contratan a alguien que venga a ayudarte, pero si ese trae sus propios planes y se pasa todo el santo día jugando con su celular, ¿para qué te sirve? Es cuando deja de hacer lo que está haciendo, entonces cuando está dispuesta para oírte y obedecerte. ¿O no? Y es por eso que el Señor necesita que nos aquietemos. Estate quieto para que puedas escuchar.
De otra manera, le estás diciendo, no estoy sordo, te estoy ignorando. La característica distintiva del cristianismo verdadero es que impulsa a la gente a recibir. Él dice, el alma que pecare, esa morirá. La vida del cristiano es la vida en Cristo. Cristo en mí se ha convertido en mi vida y Él está viviendo mi vida en mi lugar. La vida diaria del cristiano puede resumirse en una sola palabra: recibir. ¿Saben ustedes que ni siquiera tenemos capacidad de agradecer lo que recibimos? ¿No se han dado cuenta que cuando dice, no, es gratis, es cuando ni siquiera lo aprecias? Cuando dice, no, te va a costar una fortuna, uy, lo cuidas. Pero cuando lo recibiste gratis, así como un día Dios abrió nuestros ojos para ver nuestro pecado, puesto en Cristo, Él debe abrir nuestros ojos para vernos a nosotros mismos en Cristo. Esto es algo que Él se deleita en hacer. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tenemos abundancia de fuerza natural, somos inútiles para Dios, porque nos achacamos todos los créditos. Sin fuerza alguna nos aferramos a Él fuertemente. Y cuando su fuerza fluye en nosotros, entonces somos más que vencedores, porque ríos de agua viva fluyen de nosotros, porque es Él en nosotros. Fíjense qué interesante. El Padre Dios tenía dos hijos, Jesús y Adán. Este último se apartó de Dios y ahí tenemos la historia de toda la raza humana. Nuestra naturaleza está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque a causa del pecado original, en vez de estar sometido al Creador para ser administrador de la creación, Él decidió que Él quería ser Dios, ser como Dios. Por eso hay enemistad con Dios. La naturaleza con que nacemos y la mente carnal que resulta de vivir en un mundo no quieren a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son locura, no las puede entender. La única manera de Dios a veces, en que Dios a veces nos alcanza, es llevándonos a un rincón y ahí nos jala el tapete hasta que clamamos pidiendo ayuda. No es extraño que teniendo Dios tanto que darnos, tenga que perseguirnos para que lo aceptemos. Cuando al fin nos alcanza y somos salvados, esa vida empieza a crecer en nuestro interior. A medida que madura, entramos en una relación completa con Él. Ese entendimiento es el conocimiento revelado que llega cuando Jesús está siendo develado en tu espíritu. En poco tiempo empieza a alzarse en tu mente y empiezas a hablar en forma distinta. ¿Por qué? Porque Él sopla, dice el viento sopla fuerte, sopla, ven y restáurame con tu gracia. Porque el Señor quiere restaurarte, Él quiere darte vida abundante, Él quiere capacitarte para que desarrolles todo el potencial y todas las inteligencias con que tú fuiste provisto por haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y dejes de estar usando tu computadora como máquina de escribir con 2 dedos. Te quiere proveer de un software avanzado que maneje Dios, el prójimo y tú mismo. Te acercas a Dios de otra manera. Sabes que a medida que entras en la madurez, el 90% de tus oraciones serán diferentes a las que haces ahora. Dejarás de ser nada más alguien que está pidiendo y ya no orarás como siervo en esclavitud, lo harás como hombre libre, como hijo. Porque Él transforma nuestra mente para gozar la plenitud de vida. Tienes capacidad extraordinaria para determinar, lograr y mantener niveles óptimos de inteligencia, de salud mental, de paz y felicidad, así como para prevenir enfermedades en tu cuerpo y tu mente.
Puedes, a través del esfuerzo consciente, tener el control de tus pensamientos y tus sentimientos, y al hacerlo puedes cambiar la programación y la química de tu cerebro. La ciencia al fin está acercándose a la Biblia, mostrándonos la prueba de que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Porque el Señor te dio libre albedrío. Él te permite elegir. Él no te impone nada. Por eso tus pensamientos, sin lugar a dudas, son un arma muy poderosa. Porque tú eres lo que tú piensas. Y saben que tus pensamientos están cargados con la parte emotiva. Y lo último que se ha desarrollado en la ciencia es ver la vinculación entre tus pensamientos y el desarrollo de tu cerebro. Tú puedes permitir a través de tus pensamientos y eligiendo la dirección en que están orientados tus pensamientos, el tener vida, amor, gozo, inteligencia, salud. Por eso Él te dice en la palabra: trae cautivos todos tus pensamientos delante de Dios. Todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen hombre, en esto pensad. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes conscientemente traer tus pensamientos delante de Dios, le estás permitiendo al Señor que te ayude a través del Espíritu Santo, que te ayude a decidir y a elegir la dirección de tus pensamientos en relación a tu entorno. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, mi cárcel no está fuera de mí. Mi prisión podrá ser mi propia mente. Cadenas lacerantes de pensamientos cerrados terminan ahogando la belleza de la vida y evaporando el oxígeno que mi alma necesita. Dice, el enemigo quiere llenar tu mente con basura, pero decido hoy llenarlo con la verdad de la palabra de Dios. Un hombre o mujer que se llena de Dios tendrá un cerebro sano espiritualmente. Cuida emocionalmente al cerebro. No dejes que pensamientos dañinos toquen tu mente. Renueva tu entendimiento cada día. Y la renovación del entendimiento es traerlo a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú en el campo espiritual, allí las leyes que rigen el campo espiritual no es la física clásica, es la física cuántica, que maneja lo invisible, intangible, inmedible. El cerebro humano ha sido diseñado y construido divinamente para percibir y generar realidades espirituales. Si no las captamos es porque simplemente hemos estado distraídos, estamos metidos en otro rollo. Dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán actos. Cuida tus actos porque se harán costumbres. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. ¿Cómo obtener los pensamientos de Dios? Hechos 2:4 dice, hay que ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, si llevas cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, 2 Corintios 10:5, le estás dando a Dios la oportunidad y al Espíritu Santo que te apoyen para saber elegir. Porque cuando tus pensamientos estamos programados y nuestros circuitos neuronales se hacen llenos de ramificaciones positivas que te permiten que tu cerebro trabaje sanamente, porque es tu cerebro, es la parte que está en tu cuerpo, el que te está generando las proteínas y que te está generando las hormonas que le dan salud a tu cuerpo. Pero cuando tus pensamientos se dirigen de acuerdo a tu yo, entonces
tú estás destruyendo tu pensamiento porque te estás metiendo en el terreno, no de la vida, sino del temor. Porque estás decidiendo y como tú no sabes qué va a pasar, siempre tienes miedo. Siempre estás en crisis, siempre estás estresado y eso afecta toda tu salud. Dicen que todos tenemos células cancerosas en nuestro cuerpo, pero el hecho que se desarrollen depende de tu vida mental. Tú puedes provocar, yéndote hacia la parte del temor, te puedes provocar enfermedades. Por eso el Señor te dice todo lo bueno, todo lo digno, todo lo de buen hombre, en esto pensad, para que tus pensamientos se orienten a lo que te da vida. Dice, dejar que el Dios de paz guarde nuestros pensamientos. Y por último, dejarse ministrar por la palabra de Dios. Dice el Señor que por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿No dice eso la palabra? Aún tu salud física, el Señor se interesa. Y este último tema, hermanos, quise meterlo, el de los pensamientos, porque la próxima conferencia que tengamos en el mes de julio, voy a centrarlo para que vean cómo se ha probado científicamente que tus pensamientos, tu manera de pensar, tu mente, es la que controla tu cerebro y es la que permite hacerte más inteligente, más saludable, tener paz, tener gozo, tener felicidad. Y también, de acuerdo a cómo elijas pensar, te puede traer temores, enfermedades, crisis, etcétera, etcétera. Que el Señor los bendiga, hermanos.